Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con la habitual serie de las 3 mejores tácticas del 2024, la segunda y última edición de este año. Aquí tengo que aclarar que si bien suelen ser 3 ediciones anuales, decidí solo hacer 2 de este estilo y como cierre de año para compensar ese video que faltará, haré un top 10 de las mejores tácticas que usé en este año. Eso será lógicamente en el mes de diciembre. Pero volviendo a este video, recordarles como siempre que aquí les mostraré las 3 mejores tácticas que usé en los últimos meses, que en esta ocasión abarcará los meses de mayo a octubre. Aquí como siempre podrán conocer lo que más me funcionó en este último tiempo, que me ayudó a ganar mis partidos en ligas, torneos y batallas importantes a nivel competitivo y a nivel general en el juego. Así que espero como siempre que les guste el video y que sigan apoyando a esta serie. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con la primera de las 3 mejores tácticas que usé en estos últimos 6 meses del 2024. Y como de costumbre, iniciaremos con una táctica ofensiva que será la 4-3-3A. Una alineación a la que he utilizado muchísimo y la he ido modificando y haciéndoles ciertos ajustes para continuar usándola. Una táctica que básicamente reemplazó a la que recomendé en el primer video de este año, ya que esa empezó a flaquear ante algunas alineaciones y estilos de juego, y es por ello que tocó ajustarla para seguir compitiendo con ella a nivel competitivo sobre todo. Y si bien el cambio no es tan abrupto, o más o menos lo he explicado en el video específico que hice hace un mes o 2 meses para la 4-3-3, igualmente se las dejaré explicado en este video. Y vale la pena aclarar que me ha funcionado tanto con plus de nacionalidad y de posiciones específicas como sin dichos plus, obviamente dependiendo de la competencia y del formato de liga. Obviamente la táctica será muy recomendable siempre y cuando seamos locales, donde ha demostrado su mejor rendimiento. Aún así, para aquellos que quieran usarla siendo visita, solo se las recomiendo siempre que sean muy superiores a sus rivales o si estos no tienen mejorado el nivel de estadio. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-3-3A, la cual se usó con 2 planes de juego. Aquí se usó con juego por las bandas ante tácticas de tiros desde lejos, juego por las bandas y juego de pases, mientras que cambiamos a juego de pases ante tácticas de contraataque y balones largos. Tengan en cuenta esa modificación, que sería la única que tendrá la táctica a grandes rasgos. Bien, en la agresividad aquí mantenemos la misma lógica de siempre, es decir que se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Aquí sí voy a hacer una aclaración, y es que no arriesguen tanto con la agresividad, ya que últimamente ha tenido algunas rojas, así que si son muy superiores, traten de evitar cualquier tipo de probabilidad de una roja innecesaria. En cuanto a las tácticas en línea, aquí se la puede usar con 2 opciones. La siempre confiable de usar el apoyo de medios a defensa cuando sean duelos parejos y competitivos, y con todos en su posición ante rivales más débiles. Básicamente la lógica más recomendable para todas las 4-3-3. Y con respecto a las avanzadas, en la presión se utilizó cerrando espacios con un número base de 67, el estilo fue ofensivo en 67 y la velocidad fue de pases rápidos en 68. Básicamente y a grandes rasgos, lo que hice para ajustar la táctica del anterior video fue subir presión y bajar unos puntos de estilo y velocidad. Cabe destacar que si bien considero que continúa funcionando la 4-3-3 recomendada en el video anterior, que era 55, 76, 74, a nivel competitivo observé que empezó a perder fuerza, y es por eso que los últimos 2 meses, sobre todo, jugué con estos ajustes y rotando de vez en cuando con esa opción. Eso lo comento como aclaración para el video anterior y también como dato extra para quienes sigan todos los videos del canal. Y bien, para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica que más me ha funcionado en estos últimos 6 meses, y será para la alineación 5-2-3A, una alineación que si bien considero que cayó un poquito en este último mes,
la verdad que ha tenido un rendimiento abismal en 5 de los últimos 6 meses, tanto a nivel competitivo como a nivel general de OSM, ya sea en ligas públicas o en Copa Ganadores. Una alineación que hace tiempo se encuentra en el top y en el meta de OSM, por su gran facilidad para convertir y su increíble efectividad. Una alineación que puede rendir ante todo tipo de alineaciones y que con pequeños ajustes puede adaptarse fácilmente a la alineación y a la táctica rival, y que a diferencia de otras alineaciones no depende tanto de especialistas y de plus extra, ya que con tan poco logra sacar enormes resultados. Y si bien siempre es bueno tener plus para mejorar la efectividad, aún así es bueno que sepan que la táctica rinde aún sin tener estas bonificaciones a su favor. Y a pesar de este último mes negativo en términos de efectividad para la 5-2-3, no tengo dudas de que volverá al rendimiento que nos tiene acostumbrado. Aún así, vale la pena aclarar que las mismas tácticas pueden funcionar perfectamente en 5-3-2 y en 5-3-1-1, que fueron las alineaciones que mejoraron ante la baja de la efectividad de la 5-2-3. Bien dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que inicialmente son para la 5-2-3A, empezando lógicamente con el plan de juego que será como siempre el de contraataque. En la agresividad seguiremos con la misma lógica que menciono y recomiendo siempre, que es usar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. Bien, en las tácticas en línea, aquí siempre vamos a lo seguro y eso es el apoyo de medios a defensa. No obstante, también se la puede jugar con el doble apoyo sumando los delanteros al medio en casos de mucha inferioridad de equipo. Y por el lado de las avanzadas, esta táctica se utilizó inicialmente con una presión balanceada de cerrando espacios en 67, con un estilo defensivo en 32 y con una velocidad de pases rápidos de 68. Esta táctica rindió muchísimo, pero muchísimo durante 4 de los últimos 6 meses. Pero vale la pena aclarar que ante la baja de esa presión sobre todo, modifiqué la 5-2-3A para que siga rindiendo estos últimos 2 meses. Y la táctica quedó con una presión balanceada de 49, con un estilo defensivo de 21 y con una velocidad de juego de pases rápidos en 67. Así que esta segunda recomendación del video se basa en esas dos tácticas que en principio están dedicadas para la 5-2-3. Y bien, para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se usó un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, vamos ahora con la última recomendación de este video, que será de una alineación que usé muy poco este año en general por decisión propia, pero me vi obligado a volver a usarla en este último mes, y estoy hablando de la 4-5-1, una opción siempre confiable pese a que no ha sido un gran año de las tácticas de tiros desde lejos, al menos en mi opinión, pero considero que en estos últimos 2 meses han remontado y volvieron a tener muy buenos resultados a nivel general. Un guiño del simulador que considero que le venía haciendo falta a la 4-5-1 sobre todo. Una alineación siempre confiable para mí que ante la duda y en partidos difíciles considero que siempre da grandes resultados. Siempre con algún ajuste táctico por si le falta efectividad, pero manteniendo la base de la táctica inicial. Eso sí, aquí siempre remarco la importancia de tener buenos especialistas para aprovechar las pelotas paradas, algo que muchas veces hace la diferencia en las tácticas de tiro desde lejos. También, obviamente, si logran tener el plus de posiciones específicas sería muchísimo mejor, al igual que el plus de nacionalidad. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se utilizaron en esta 4-5-1. En primer lugar, esta táctica se la jugó lógicamente con el estilo de tirar desde lejos. En cuanto a la agresividad, se la usó en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí siempre se recomienda usar el confiable apoyo de medios a defensa, que es lo más seguro para todo tipo de partidos. Y por el lado de las avanzadas, esta 4-5-1 se utilizó con una presión de cerrando espacios en 62, el estilo fue defensivo en 37 y la velocidad fue de juego de posesión en 55. Y para cerrar la táctica, esta 4-5-1 se jugó como siempre con un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, estas han sido mis 3 mejores tácticas en los últimos 6 meses, desde el mes de mayo hasta este mes de octubre, las que más me han funcionado a nivel general en OSM, y por todos los grandes resultados que me han dado es que se las recomiendo como siempre para que también puedan aprovecharlas. No tengo dudas
de que estas alineaciones con sus respectivas tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre déjenle un buen like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre, pueden dejar en los comentarios lo que más les haya funcionado en este 2024 si quieren compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.